Ecología de los medios. Por ecología de los medios se puede entender el estudio de los medios como ambientes. El propósito de nuestro acercamiento a esta exploración de la ecología de los medios tiene un doble propósito. Por un lado, adentrarnos en el estudio de la lengua, y en este caso la lengua española aplicada a los medios, en general los medios discursivos, y también desde una óptica epistemológica. Porque en teoría del conocimiento, una de las tareas principales que tiene que tener el teórico practicante del conocimiento es saber que las distintas áreas de conocimiento, los distintos subsaberes sobre las complejidades del mundo, no son compartimentos estancos que no tienen nada que ver un compartimento con otro compartimento, sino que están interrelacionados, entrelazados. Tanto que a veces surgen disciplinas científicas nuevas que son una fusión, un entrelazamiento, una unión de puntos de vista distintos, de enfoques sobre lo científico, lo humano, lo social, sobre la realidad, aparentemente distintas, como este caso que nos ocupa hoy de la ecología de los medios, que partiendo del estudio de un fenómeno humano como son los medios llamados de comunicación, en realidad discursivos, un fenómeno humano que tiene que ver con la tecnología, que es un elemento de nuestra realidad a medio camino entre lo científico, pero con una aplicación, es decir, una aplicación en el mundo humano. Lo tecnológico estaría a medio camino entre lo científico, lo objetivo, y lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo social, la humanidad, y desde un enfoque de la ecología, es decir, de un enfoque de una disciplina propia de las ciencias de la naturaleza. Y vamos a adentrarnos en la ecología de los medios a partir de este volumen, titulado Ecología de los medios, subtitulado Entornos, evoluciones e interpretaciones, coordinado por Scolari. Carlos Scolari es un experto en ecología de los medios, todo lo que tiene que ver con la cultura audiovisual del siglo XXI, que está basada en teóricos de la información, teóricos de la televisión, teóricos de lo que entonces eran nuevos sistemas comunicativos de los años 60 del siglo XX. Un libro de 2015 que nos sirve para adentrarnos, por un lado, en el fenómeno de la lengua aplicada a los medios discursivos, pero también en el enfoque entrelazador de la teoría del conocimiento. Carlos Scolari nos comenta que la palabra teoría, que todos sabemos que tiene un componente visual, perceptivo, porque ya en los griegos la palabra teoría tenía que ver con el espectador, el que veía los juegos, el que veía los eventos deportivos. Ese era el teórico, el que contemplaba, y de ahí pasó a tener ese significado de conocimiento propio de el hombre, el ser humano de ciencias, el hombre y la mujer de ciencias, evidentemente, desde nuestra óptica del siglo XXI. Pero aparte de este componente visual de la teoría, Scolari nos dice que la palabra teoría también tenía un componente conversacional. También se le puede dar un tono dialógico a la palabra teoría. Bueno, no dejaría de tener un componente perceptivo, lo que pasa es que cambiaríamos de órgano visual. De ser la teoría una palabra visual, pasaría a ser una palabra auditiva. Ambas dos palabras tienen que ver con lo perceptivo, con lo perceptual, porque podemos entender teoría como campo conversacional donde diferentes sujetos, más o menos competentes, hablan sobre un tema determinado. Las teorías así podemos entenderlas como un hacer performativo. Nos dice Scolari que, extrapolando a Austin, ese magnífico pensador filosófico de corte analítico de mediados del siglo XX, los científicos siempre han hecho teorías. Los científicos, ¿cuál es su manera de actuar? Hacer teoría. Los científicos hacen teorías. Y en este contexto, el análisis de las conversaciones es esencial para entender
cualquier dominio científico. Y las teorías, ¿dónde se hablan? Pues se hablan en las universidades, se hablan en los congresos académicos, se hablan en los artículos académicos, en las revistas científicas, en los libros científicos, en los centros de investigación. Un campo científico es también una red de conversaciones. Ahora mismo, desde el siglo XXI, estamos acostumbrados a tener una concepción en red de la sociedad, del ser humano, pues también las ciencias son redes o se trabaja en ciencia como una red de conversaciones. Un científico no es un autista. Los descubrimientos científicos del siglo XXI no están descubiertos por individuos aislados, por átomos. Son descubiertos por equipos de conocimiento, comunidades cognitivas. Así pues, un campo científico es también una red de conversaciones, un tejido de compromisos lingüísticos. Los científicos se comprometen a utilizar ciertos términos, ciertas relaciones, ciertas operaciones en su campo categorial, añadimos nosotros desde coordenadas del materialismo filosófico, bajo una determinada perspectiva terminológica, metodológica y caminos de actuación, donde ciertos actores definen qué tipo de interacciones quieren mantener entre ellos y en qué tipo de interacciones les interesa participar y cómo llevarlas a cabo dichas interacciones lingüísticas. En el fondo, hacer ciencia bajo este prisma sería cierta manera de hablar sobre el mundo. Pues bien, parte de esas teorías sobre el mundo son las teorías sobre la comunicación, sobre qué clase de fenómeno sea eso de lo comunicativo. Las teorías de la comunicación constituyen un campo discursivo propio que se caracteriza por su heterogeneidad. Entonces, ¿es un campo propio o más bien una diversidad de caracteres, de elementos? Bueno, de eso es de lo que trata este enfoque ecológico de los medios. Podría decirse que las teorías de la comunicación no han sido otra cosa que una gran conversación destinada a aclarar el significado de la palabra comunicación, nos dice Scolari. En tal caso, la actitud entera de la ecología de los medios podría ubicarse bajo el paradigma de la concepción analítica de la filosofía, que una de sus tres notas significativas tiene que ver la centralidad metodológica del lenguaje, aparte de la centralidad de contraatacar cualquier exceso de idealismo y aparte de la nota de intentar un entrelazamiento pensamiento, lenguaje, mundo. Todo esto con la nota formal de la claridad. Pues en el fondo la ecología de los medios, no ecología de los medios, nos dice Scolari, todas las teorías de la comunicación, no solo ecología de los medios, todas las teorías de la comunicación no dejan de ser una conversación sobre qué sea el significado para la comunicación. Decimos nosotros que entonces es muy importante saber qué entendemos por significado lingüístico. El caso es que Scolari, además de etiquetar las teorías de la comunicación, como todas las teorías científicas según Scolari, como teorías conversacionales, pues nos dice que hay dos tipos. Propone una nueva clasificación de las teorías. Podrían haber teorías generalistas y podría haber teorías especializadas. Con estas dos etiquetas fácilmente comprensibles se puede apreciar rápidamente ¿a qué se debe referir con teorías generalistas? Pues aquellas teorías que se proponen construir cuadros integradores, cuadros globales de todos los procesos que afectan al mundo de la comunicación. Mundo de la comunicación en el caso de las teorías de la comunicación, a otro mundo en el caso de otro tipo de teorías, ¿no? ¿Y cuáles serían las teorías especializadas? Las teorías de la comunicación especializadas, pues aquellas que se focalizan en un aspecto o en un proceso determinado del fenómeno comunicativo y dejan fuera otros rasgos, otros elementos, lo apartan de su modelo explicativo. Partiendo de esta oposición, ¿dónde ubicaríamos la ecología de los medios? Pues para Scolari queda claro que la ubicaríamos dentro de las teorías de la comunicación globales generalistas. Pues la ecología de los medios se trata de una teorización expandida
que abarca casi todos los procesos de comunicación, desde las relaciones entre los medios y la economía hasta las transformaciones perceptivas y cognitivas que sufren los sujetos, a partir de una exposición de los sujetos ante dichas tecnologías de la comunicación. Pero bueno, es generalista, pero también otra característica que tiene la ecología de los medios, según Scolari, es que no se compromete con ningún medio en especial. Estudia todos los medios. En realidad sería una teoría transmedia. La ecología de los medios intentaría explicar lo que tienen supuestamente en común los medios mal llamados de comunicación, decimos nosotros. Bueno, añadimos que no hemos visto ningún afán esencialista en la ecología de los medios. Solo ahora decimos que según Scolari no estudia un medio en particular, sino que estudia cualquier medio. Y no estudia una época en concreto, no estudia su propio presente, que evidentemente todo el estudio es hacia el propio presente del investigador, pero no estudia ninguna época en concreto. Puede estudiar cualquier época del pasado. Es más, está el presupuesto implícito de que muchas cuestiones que consideramos novedades en los actuales, dígase en el tiempo del investigador, los actuales medios tecnológicos de comunicación, críticas que sufren esos medios ya fueron dichas de otros medios en el pasado. Por eso hay que hacer una arqueología de los medios para saber si las críticas a los medios del presente investigador son críticas nuevas o es un eco de críticas ya dichas anteriormente. Y eso solo puedes saber si sabes la historia de los medios. En el fondo hay un eco de Foucault y su arqueología del saber. Bueno, se remonta tanto a la ecología de los medios que su estudio se remonta a la aparición del lenguaje, sigue con ese fenómeno tan peculiar de la transición de la oralidad a la escritura, atraviesa toda la época moderna y llega a nuestro tiempo, los acelerados tiempos de la era digital. E incluso en algunos escenarios, algunos investigadores llegan a hacer pronósticos sobre futuros cercanos o incluso futuros lejanos. Llegan a delinear escenarios mediáticos próximos. Nos dice Scolari que, encorsetada entre la investigación empírico-administrativa y los enfoques crítico-reproductivistas, la ecología de los medios tardó un tiempo en constituirse como disciplina académica, tardó un tiempo en encontrar un sitio en la academia. Sin embargo, poco a poco, fue cuestión de tiempo que los ecólogos de los medios fueron encontrando su sitio y a partir de 2015 no hay ningún problema en afirmar que la ecología de los medios es una disciplina científica, porque hace tiempo ya que tiene su propia organización, su publicación científica, sus congresos. Se trata ya de toda una corriente en toda regla dentro de ese conjunto tan amplio que podríamos denominar pensamiento comunicacional. En palabras de Scolari, sintagma ambiguo porque todo pensamiento, para poder ser pensamiento, tiene que ser público y entonces todo pensamiento a la fuerza tiene que tener el rasgo de ser comunicacional. Quizás Scolari se refiere a pensamiento sobre lo comunicacional. Nos comenta Scolari que fue en paralelo la evolución de la etiqueta ecología de los medios con la etiqueta de la propia concepción ecología, a partir de los años 60 del siglo XX. Conforme aumentaba dentro del campo amplio de la biología, la subdisciplina en un principio y luego ya disciplina en toda regla de la ecología, pues también fue surgiendo en el enfoque de las humanidades, en el enfoque de estudio de la tecnología, en el enfoque de las ciencias sociales, el estudio de ecología de los medios. ¿Y cuándo surge esta expresión ecología de los medios? Literalmente fue en 1968 cuando fue introducido oficialmente por Neil Postman, aunque el propio Neil Postman ya reconocía que Marshall McLuhan en conversaciones privadas ya utilizaba la expresión ecología de los medios. Aquí no vamos a entrar en debate quién es el autor intelectual de la expresión ecología de los medios, porque personalmente consideramos que en ciencia y en no ciencia los pensamientos válidos son aquellos que son públicos.
no los pensamientos privados. Bueno, Postman se refiere a conversaciones privadas, claro, no es que sean autismos del propio Marshall McLuhan, conversaciones de Marshall McLuhan con otras personas, en ese momento serían pensamientos públicos de corto alcance, de corto recorrido, en un ambiente privado, familiar, amistoso. Pues esos pensamientos no son válidos para que tengan un estatuto académico científico. Entonces, el origen de la expresión del sintagma ecología de los medios podemos atribuírselo a Neil Postman, 1968. ¿Que él quiere reconocer que eso había oído decir a Marshall McLuhan? Pues perfecto para Postman y para McLuhan. Bueno, pues entonces si fue Postman el primero que académicamente articuló el sintagma ecología de los medios, ¿cómo lo definió? Pues de la siguiente manera: el estudio de los medios como ambientes. Así con Postman tenemos el desplazamiento de un uso en un principio metafórico, eso, ecología de los medios, es un sintagma pues, metafórico. Vamos a hacer en el estudio de los medios algo parecido a lo que hacen los científicos ecólogos en sus actividades. Pero llega un momento que eso deja de ser metáfora y se convierte en una disciplina científica, con pleno derecho. Así para Scolari, esta concepción de ecología de los medios no nació ni por generación espontánea, ni por genial iluminación de Marshall McLuhan, ni por la originalidad o saber decir lo que hay que decir en el momento adecuado, oportunismo de Postman, porque incluso nos dice Scolari que podemos identificar una serie de investigadores como McLuhianos antes de McLuhan. Podríamos decir nosotros como proto-McLuhianos, McLuhianos sin saberlo, por extraño que resulte esta expresión. En el fondo, detrás de esta expresión, lo que está la idea es que ecología de los medios es mucho más que McLuhanismo. No podemos identificar, podemos identificar la ecología de los medios con el proceder McLuhan, como una influencia muy importante, pero no podemos equiparar la ecología de los medios con lo que hacía McLuhan. No todo lo que hacía McLuhan a lo mejor era ecología de los medios, ni todo lo que hacen los ecólogos de los medios es compatible con lo que hacía McLuhan. El caso es que nos explica Scolari que de forma casi unánime se puede reconocer a toda una existencia de una primera generación de precursores de la ecología de los medios. Sería el legado de Lewis Mumford, que recomendamos esta recopilación de pensamientos suyos, bajo el epígrafe Ensayos, Interpretaciones y Pronósticos, Jacques Ellul, Siegfried Gideon, Norbert Wiener, Harold Hinnis y Richard Buckminster. También Eric Havelock, que recomendamos su prefacio a Platón. Ya hemos dicho que Lewis Mumford lo recomendamos con Ensayos. Fue todo un intelectual, un gran pensador estadounidense, un gran humanista, con conocimientos técnicos, saber enciclopédico y una excelente técnica expresiva. Su campo de estudio son las ciudades, la técnica, la civilización, y es interesante porque si en un primer momento tuvo una visión realista tendiendo al optimismo hacia la irrupción, la emergencia de la técnica, ya tecnología, en el siglo XX, cómo transformaba la sociedad y al ser humano en el siglo XX, pasó, cuanto más sabía de tecnología, pasó a tener una actitud escéptica ante el progreso que traía la tecnología, un progreso acompañado de otros matices no deseantes. Cabe destacar su libro Técnicas y civilización de 1934. Lewis Mumford, nacido en 1895, fallecido en 1990, con esta obra de Técnicas y civilización es la gran obra fundacional del campo de la ecología de los medios. ¿Por qué? Porque plantea un paralelismo entre lo orgánico y lo técnico. Una vez que tenemos el paralelismo de lo orgánico y de lo técnico, pues ya el siguiente paso será de los siguientes, los que ya no son precursores, los que ya son pensadores constituyentes de ecología de los medios. Si hay un paralelismo entre lo orgánico y lo técnico, y no sabemos cómo estudiar lo técnico, pero sí que hay otras personas que saben estudiar lo orgánico, pues estudiemos lo técnico como otras personas estudian lo orgánico. ¿Quién son los últimos, en los años 60 del siglo XX, los últimos científicos en explorar lo orgánico? Los ecólogos, la ecología. Bueno, pues proyectemos, desplacemos metodologías de la ecología,
sobre lo orgánico a un estudio de lo técnico. Ya hemos dicho que el planteamiento tecnológico pero tecnoorgánico de Mumford no fue para nada ingenuo y después de la Segunda Guerra Mundial cuestionará cada vez más la creciente distancia entre lo biológico y lo tecnológico por culpa de los salvajes procesos de mecanización e industrialización. Scolari nos pasa a Jacques Ellul, 1912-1994, quien cuestionaba el reemplazo de los valores morales por valores técnicos. En el siglo XX pareciera que la moral es un estorbo si eso perjudica la eficiencia técnica. También le preocupaba el uso político comercial del lenguaje, la propaganda. Y respecto a la propaganda le preocupaba el poder persuasivo de las imágenes frente a las formas tradicionales de la comunicación. Antes siempre se ha intentado persuadir, pero antes se intentaba persuadir con la palabra, con la confrontación dialéctica. Pasa que decimos nosotros que discursos ha habido siempre, discursos textuales, pero también discursos visuales. Las imágenes también han sido discursos toda la época que la humanidad ha construido imágenes. El caso es que Ellul proponía una oposición entre el poder de la palabra y el poder de la imagen. Como si en el siglo XX el poder de la imagen se estuviese comiendo el anterior poder de la palabra. Evidentemente para él el sintagma poder de la imagen tiene un componente negativo. Entonces preguntamos nosotros, ¿acaso no tenía también repercusiones negativas el poder de la palabra? Preguntamos nosotros, ¿es que antes de la irrupción tecnológica en el siglo XX de la imagen, a través de las fotografías, del cine y posteriormente ya de todo lo visual, audiovisual, antes de esa explosión tecnológica del siglo XX que cuaja en el siglo XXI, no había manipulaciones a través de la palabra? No solo ya, como hemos dicho antes, que ya había manipulación a través de las imágenes, sino también a través de la palabra. Scolari nos pasa a otro pensador ecólogo de los medios, Harold Innis, 1894-1952, que es el primero en contar la historia de la humanidad o parte fragmentaria de la historia de la humanidad, poniendo los procesos de comunicación en el centro como el eje narrativo central para explicarnos a nosotros mismos como especie. La comunicación como el protagonista del relato histórico. De esta manera, la perspectiva de Innis le llevó a vincular el desarrollo del telégrafo con el desarrollo de la prensa del siglo XIX, y ambos dos fenómenos vinculados a su vez con la creciente demanda de informaciones actualizadas. Creciente demanda de actualizaciones actualizadas, esto lo subrayamos, lo dice Innis, pero es que pareciera, según muchos ecólogos o todos los ecólogos de los medios que actualmente en 2022 están trabajando, como que un rasgo, y es verdad, de los dispositivos tecnológicos de comunicación actuales es que nos hace vivir de forma acelerada. Bueno, pues parece ser que en el siglo XIX ya había una creciente demanda de informaciones actualizadas. Eso también tiene que ver con la ansiedad decimonónica. No es un fenómeno reciente, entonces a lo mejor la aceleración. El caso es que Innis nos cuenta la historia de Babilonia, de Egipto, de Grecia, de Roma, de toda la Edad Media, a partir de sus sistemas de comunicación, desde las tablillas de arcilla hasta el libro impreso. De esta manera nos dice Scolari que los enfoques de Innis y McLuhan, que aún no hemos comentado nada, pero que lo de McLuhan tiene que ver en cómo nos afecta a los sujetos los medios, cómo nos afecta a nuestra manera de percibir el mundo, pues los enfoques de Innis y McLuhan eran complementarios, porque si la visión de Innis vinculaba la tecnología de la comunicación a las formas de organización social y a la economía, eso es lo que no hablaba McLuhan, pues la visión de McLuhan relacionaba los medios de comunicación con la organización, no social, con la organización sensorial dentro de nuestros cerebros, y eso afecta a cómo pensamos los sujetos influidos o determinados con los medios de comunicación. Innis relación medios, economía, sociedad, McLuhan relación medios, dimensión cognitiva, sensorial del sujeto. Innis se olvida del sujeto y McLuhan no atiende a la sociedad. Otro pensador ecólogo de los medios que nos habla Scolari es
Eric Havelock, 1903-1988, un investigador británico experto en la cultura clásica, y podemos decir que tiene que ver la cultura clásica con las nuevas tecnologías de la comunicación. Bueno, este investigador británico frecuentó la Universidad de Toronto entre 1927 y 1947, 20 años, en los cuales se convirtió en el gran experto de la transición de la oralidad a la escritura. Esa transición ocurrió en muchas culturas en el mundo, pero tenemos especial información de cómo ese cambio afectó a la cultura griega. Sería el tránsito de Sócrates a Platón. En el fondo, el cambio de Sócrates a Aristóteles, y Platón estaría en medio de los dos mundos y sufriría el dolor de esa transición. Por eso es muy interesante este libro que, aunque aparentemente habla de Platón, habla de la sociedad de 1963, que es cuando se publicó este libro originariamente. Tras estos precursores, vamos ya a los padres fundadores, Marshall McLuhan, Neil Postman y Walter Ohm. Marshall McLuhan, 1911-1980, Neil Postman, 1981-2003 y Walter Ohm, parecido a McLuhan cronobiológicamente, 1912-2003. McLuhan. Nos cuenta Scolari que McLuhan se posicionó dentro y fuera del ámbito científico con una mirada ecológica de los medios de comunicación, en concreto de los procesos mediáticos de su tiempo, la mitad del siglo XX, mediados del siglo XX. Claro, McLuhan se hizo muy famoso, pero es que esa fama tuvo efectos contraproducentes, nos explica Scolari, porque entonces anuló, ocultó, pues el trabajo de otros investigadores que tienen una actividad académica normal y corriente. Un académico no es una estrella del firmamento popular, y Marshall McLuhan sí que lo era. Porque en el imaginario colectivo de los años 60 del siglo XX, McLuhan representa el intelectual de la cultura pop de los años 60. Es el sumo sacerdote de las nuevas tecnologías, del estudio de las nuevas tecnologías. Es el paradigma del investigador de los medios y gozaba de una fama mediática pues paralela, similar a la de cualquier estrella mediática popular en Estados Unidos, como Andy Warhol, Bob Dylan, lo que le hizo ganar no pocos enemigos en el campo académico, que muchos le acusaban de escasa cientificidad en sus textos, porque sus textos hay que reconocer que eran muy brillantes. Era un experto en utilizar metáforas y crear metáforas para hacerse entender. Es un experto en eslogan, digamos que hizo buena publicidad de su teoría. Sabía transmitir bien por escrito, ante una cámara, delante de un micro. Sabía transmitir de forma persuasiva contenidos que sí, que tenían una argumentación, pero una argumentación solo basada en eslóganes, pues a lo mejor le achacaban ausencia de 100% rigor académico e intelectual. Preguntamos nosotros, creando eslóganes como el medio es el mensaje, creando sintagmas nuevos como la aldea global, ¿puedes engañar a muchos durante una década? ¿Puedes engañar a pocos para siempre? La verdad es que tras un boom mediático empezó a decrecer su fama, pero hay que reconocer que recientemente, en la segunda y la tercera década del siglo XXI, pues se está recuperando la figura de McLuhan para ver si lo que él decía de los medios de su época, especialmente la televisión, se puede aplicar a los medios del siglo XXI. Pero más allá de que si eso se puede aplicar o no, hay un hecho intelectual incuestionable, y ahí la importancia y grandeza de McLuhan, porque antes hemos nombrado unos precursores, claro, ahora decimos que son precursores, los precursores no sabían de qué eran precursores. Pues el genio intelectual de McLuhan es saber apreciar potencia intelectual en esos precursores que hemos nombrado antes, saber entrelazar ese potencial y así actualizar e integrar en un enfoque único los planteos de Lewis Mumford, Siegfried Giedion, Harold Hinnis y Eric Havelock. ¿Y cómo sintetizó todo eso, las aportaciones de todos estos intelectuales? Pues quizá con un eslogan, como estamos diciendo: los medios forman un ambiente. O dicho de otra manera, los medios forman un entorno sensorial. Y si se le pide, explícalo, razónalo, bueno, pues su manera de razonarlo es poner contenidos acerca de cómo nos influyen / determinan dichos medios sensorialmente en los sujetos.
Y en su razonamiento nos explica McLuhan que durante la existencia, la emergencia de una novedad tecnológica y el uso, durante ese momento los usuarios de ese medio nuevo o último medio no son conscientes de las características de ese medio. Y claro, mientras no somos conscientes, esos medios nos van influyendo. Pues es ahí lo que quiere estudiar McLuhan, cómo las percepciones de los sujetos cambian usando los medios de comunicación. Los humanos modelamos los medios de comunicación. Los medios de comunicación no emergen solos. Ha habido ciertos humanos que han modelado los medios de comunicación, pero una vez que ya existen los medios de comunicación modelan a los sujetos humanos. Los medios nos remodelan sin que seamos conscientes de ellos. Y cuando al final, a lo mejor algunos se dan cuenta, ya es demasiado tarde. El otro elemento destacable de Marshall McLuhan, ya lo hemos comentado, ya lo hemos insinuado, es su forma expresiva. Sus explosivas formas de expresión a través de metáforas con los que iba componiendo un gran mosaico. Y la facilidad para crear eslóganes, para crear conceptos vivos. Eslóganes como el medio es el mensaje, conceptos como la aldea global. Otro rasgo de su estilo expresivo es el salto continuo intertextual permanente de los medios a la literatura, de la literatura a la tecnología. Ya hemos dicho que la importancia creciente de McLuhan en los años 60 llegó un momento que tocó auge y empezó a decrecer. Y en los años 90 del 20 pues tenía un nivel bajo de popularidad social y académica. Entonces, a principios de la década de los 90 del 20, cuando sus detractores ya incluso hasta se habían olvidado de McLuhan, entonces, ¿qué ocurrió? La consolidación a escala global de cadenas televisivas. Entonces, claro, se acordaron muchos de la expresión global. ¿Esto qué nos suena? Esto nos suena a aldea global, aquello que nos hablaba un tal McLuhan. Pues volvió a tener fama Marshall McLuhan. Pues esta globalidad de las cadenas televisivas. Y ya cuando la emergencia de Internet, de la gran red, pues entonces se volvió a hablar de McLuhan como que había pronosticado el futuro. El caso es que hubo una recuperación de las ideas de Marshall McLuhan en los años 90 del siglo XX. Y a partir de ahí, a lo largo de todo el siglo XXI, la obra de McLuhan ha recibido una constante reinterpretación, constante y creciente. Aunque en la segunda y tercera década del siglo XXI se le hace una reinterpretación digital. Bueno, no solo que es digital la reinterpretación, que literalmente es digital, sino una reinterpretación acerca de lo digital. El libro está escrito en 2015, pero en 2022, que se está grabando este vídeo, en octubre de 2022, pues podemos decir que su actualidad académica es creciente. No tengo ningún problema en citar a Ernesto Castro, que en su docencia universitaria está explicando a Marshall McLuhan, en un contexto filosófico, en un contexto historiográfico del arte. Pasamos ahora a lo que nos comenta Scolari de Neil Postman, pues que fue uno de los grandes pensadores de los medios entre los años 1970 y 2000. ¿Por qué? Pues porque desarrolló una visión ecológica que a la par que crítica era ética de los medios de comunicación, en especial del sistema mediático estadounidense. Su eslogan sería, no sé si tan popular como el de Marshall McLuhan, sería: el cambio tecnológico no es aditivo, sino ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que la llegada de un nuevo cambio no se limita a añadir, agregar algo a lo que ya hay, sino que la llegada de un nuevo medio de comunicación lo cambia todo. Por ejemplo, en el año 1500, después de la invención de la imprenta, no es que en Europa hubiese Europa más una imprenta. No, a partir de entonces se cambió todo. No todo de un día para otro, pero se acabó cambiando todo. A partir de esa primera imprenta, emergió una Europa diferente. Y en Estados Unidos con la televisión ocurrió lo mismo. Tras la emergencia del primer aparato de televisión,
no es que Estados Unidos hubiese Estados Unidos más un aparato de televisión, sino la emergencia de una novedad mediática, tecnológica, que cambió el modo de hacer campañas políticas, el modo de anunciar objetos, el modo de informar a las personas, el modo de contar historias, el modo de pensar el hogar, el modo de pensar la industria. Estados Unidos cambió con la televisión. Entonces Postman no tenía importancia solo, que ya es bastante, con estos contenidos que estamos diciendo, sino que a nivel institucional Postman fue el creador del primer programa académico de ecología de los medios en la Universidad de Nueva York. Nos vamos a Walter Ohn, quien en Oralidad y Escritura de 1982, este texto es una referencia en el campo de la ecología de los medios. ¿Por qué? Porque conjunto con Eric Havelock, Ohn es el gran experto en la transición de la oralidad a la escritura. Nos explica muy bien los rasgos que tiene la oralidad y nos explica muy bien los rasgos de la escritura. Entonces el lector aprende las semejanzas, las intersecciones entre ambos conjuntos, pero también los elementos que están en la oratoria sí y en la escritura no, y viceversa, en la escritura sí, pero en la oratoria no. Scolari también nos menciona los discípulos de los fundadores, Lance Stride, Joshua Meyrovich, estos dos del círculo estadounidense de Neil Postman, y del área de influencia de McLuhan, pues Robert Logan, quien realizó sus estudios sobre el alfabetismo y sus efectos junto a Marshall McLuhan a finales de los 70 del 20. También nombra a Paul Levinson y a Derek de Kerouac. Si el sistema ecología de los medios surge como metáfora, entonces Scolari hace muy bien en recordarnos que la perspectiva ecológica de los medios en realidad es una metáfora ecológica. Así Scolari nos explica que las metáforas son algo más que una forma retórica que funciona como un adorno poético de una lengua. Más bien, las metáforas son dispositivos cognoscitivos básicos de la comunicación y la cultura humana, tal como nos explicaron Lakoff y Johnson en 1991. Nos dice Scolari que las metáforas son fundamentales para entender el mundo que nos rodea y además ocupan un papel central en la concepción ecológica de las tecnologías. También desempeñan un papel fundamental a la hora de construir discursos científicos. Y es que muchos nuevos paradigmas surgen a través de una metáfora. Esto añadimos nosotros, que no deja de ser paradójico, que pareciera que las ciencias no tienen nada que ver, este campo del actuar humano, con el campo poético, son cosas distintas. Si haces ciencia no haces poesía, y si haces poesía no haces ciencia, radicalmente diferentes, pero es que en el momento creador, emergente de un cambio de visión, de una perspectiva que parece que funciona en un momento, pero que un científico intuye que no, y empieza a explorar y necesita expresarse de otra manera, y en un principio no tiene los recursos lingüísticos necesarios, pues sintetiza su intuición en flash, una metáfora. Y eso es un recurso, sí, retórico, un recurso poético, pero con una finalidad científica. Entonces comentamos nosotros que no son mundos tan distintos, el poético y el científico. Con lo que acabamos de decir puede parecer claro que el científico en un momento dado puede funcionar en cierta medida como poeta. La pregunta de fondo es que si el poeta también puede funcionar en un momento dado y en qué medida, si no como científico, sino como productor de un conocimiento sobre el mundo. El caso es que Scolari nos comenta que estos recursos retóricos, metafóricos, son muy útiles para hacernos entender, para dar sentido a los nuevos enfoques que queremos tener, a las nuevas categorías que estamos construyendo para explicar ciertos fenómenos. Porque necesitamos categorías para organizar, identificar fenómenos, procesos y establecer relaciones, oposiciones, jerarquías. Así nos dice Scolari que las metáforas ofrecen un modelo para entender un nuevo territorio. Pone a disposición del investigador un vocabulario e indica en qué dirección se puede seguir explorando. Añadimos nosotros que si está indicando en qué dirección, en ese momento, esa metáfora usada con un fin científico tiene un uso persuasivo. Porque persuadir tiene que ver con conducir, con guiar. ¿Guiar qué? Una argumentación, en este caso científica, que se quiere transmitir correctamente. Para eso hace falta un canal conductor, un mecanismo persuasivo. Y ahí necesitamos la metáfora, porque así nos indica qué dirección tenemos que seguir para seguir explorando. A
al mismo tiempo que se facilita la transmisión de conocimiento, la difusión de un concepto nuevo a otros investigadores, bueno, y al público en general. Pero claro, añadimos nosotros que como la política no está exenta de todos los estudios científicos, pues por eso Scolari nos dice que las metáforas también son instrumentos político-ideológicos de gran utilidad. Y es que cuando una teoría se consolida, entonces es como una normalidad política, porque la metáfora que estuvo presente en sus orígenes se encuentra completamente integrada en el paradigma. Entonces la pregunta es, ¿por qué aplicar una metáfora al estudio de los medios? Y en concreto, ¿por qué utilizar la mirada ecológica a los medios de comunicación? El caso es que la publicación del volumen Fundamentos de Ecología en 1953 consolidó una visión holística e integrada de los sistemas biológicos. Y ese fue un momento en que la ecología estaba de moda. Entonces, si lo biológico, lo orgánico, había que estudiarse no de forma haciendo un corte sagital, sino con una visión de conjunto, una visión total, totalizante de todo un fenómeno, pues para estudiar los medios de comunicación, los científicos sociales pensaron, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener una visión holística, no centrarnos en un único medio, en un único elemento, en una única época. Pero bueno, esto no ocurrió solo con la ecología de los medios, es que la ecología está de moda. Entonces, varias disciplinas de matriz sociológica, de matriz humanística, miraron hacia la biología, y en concreto hacia la ecología, dando lugar al nacimiento de nuevas disciplinas híbridas. Y esto es lo que es muy importante en teoría de conocimiento, ser consciente de que han emergido áreas de conocimiento nuevas a partir del mestizaje de áreas de conocimiento ya existentes, o en este caso es que estaban emergiendo en ese momento, como la ecología. Y antes de consolidarse la ecología, pues ya emerge la ecología cultural, área de conocimiento híbrida, la biosemiótica, otra área de conocimiento híbrida, la biolingüística, otra área de conocimiento híbrida, la antropología ecológica, otra área de conocimiento híbrida. Así pues, el desarrollo de la ecología de los medios, pues no nos puede sorprender tanto. Estaba en este contexto de mestizaje, de estudios sobre la cultura, lo lingüístico, lo social, a partir de la ecología. Y esto ocurrió respecto a la ecología de los medios en los años 60 del siglo XX, porque no fue ni un hecho ni casual ni un fenómeno aislado. Vale, ya sabemos el contexto. ¿Cómo funciona la mirada ecológica hacia los medios de comunicación de una sola manera? ¿O puede haber dos tipos de esta mirada ecológica? Pues hay dos tipos de esta mirada ecológica, porque los medios se pueden ver como ambientes o los medios se pueden ver como especies. Vayamos a lo que nos recuerda Scolari de los medios como ambientes. Y es que la ecología de los medios se puede sintetizar bajo una idea básica. Las tecnologías generan ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan. McLuhan sostenía que los efectos de la tecnología no se producen a nivel de las opiniones o conceptos, sino que alteran los sentidos, alteran los patrones de percepción, y esto de manera constante, sin que el sujeto pueda controlar este proceso. Es más, es que el sujeto receptor no ofrece ningún tipo de resistencia, la influencia entra directa y cada vez más. Así se puede afirmar que la televisión ha cambiado nuestras vidas, porque ha cambiado nuestra manera de ver, percibir, pensar el mundo. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestros procesos mentales. Así Postman llega a decir que nuestra visión del mundo es una creación de los medios de comunicación. Llega a decir que cada medium propone una orientación, es decir, una persuasión, una orientación para el pensamiento, para la expresión, para la manera de hacer cultura, en definitiva para la sensibilidad. Cada medio nos conduce a sentir de cierta manera, a pensar de cierta manera, a expresarnos de cierta manera. Somos persuadidos a. Vayamos ahora a que Scolari nos recuerda del otro tipo que puede tener esta mirada ecológica de los medios, que son los medios como especies. Y es que otros miembros de la escuela o de la doctrina o de la disciplina académica de la ecología de los medios, tales como Ignis, desarrollan un enfoque holístico que integró la evolución de los procesos de comunicación y los procesos socioeconómicos, pero como si los medios fuesen especies que van evolucionando. Igual que las especies evolucionan, nacen, crecen, cada individuo nace, crece, se desarrolla y muere, las especies también, pues los medios de comunicación también.
y así estudió el desarrollo paralelo del ferrocarril y la telegrafía en el siglo XIX. Y al igual que en el mundo biológico entre las distintas especies hay competencia, entre algunas de ellas, pues también entre los medios o entre algunos medios hay competencia. Y algunos medios sobreviven y otros medios no. En este aspecto también podemos comentar, dice Scolari, algo de McLuhan, porque según McLuhan, los medios interactúan entre sí. Gracias a la radio se cambió la forma de dar noticias y también, por obra y gracia de la televisión, se cambió la forma de hacer radio. En este sentido, Nystrom nos dice que ningún medio de comunicación opera de forma aislada, porque cada medio afecta al resto de medios, a los otros medios. Sentadas ya las bases de la ecología de los medios, Scolari nos habla ya de una nueva ecología de los medios, porque ya en 1995 Neil Postman daba cuenta de la infosicación, un concepto nuevo, que es una mezcla de información e intoxicación. Infosicación. Estamos intoxicados por exceso de información, o sea, por cantidad de información, pero también por baja calidad de la información, reinante en la sociedad digitalizada. Bueno, pues si eso ya se decía en 1995, en todo el siglo XXI los investigadores enrolados en la ecología de los medios demostraron particular interés en las nuevas formas multimedia e interactivas de comunicación. Por eso se puede decir que los textos de los precursores y los textos de los padres fundadores han sido sometidos a una relectura subespecie digital, una nueva relectura teniendo en cuenta un nuevo fenómeno que es la digitalización, lo digital, y algunos investigadores de las ciberculturas como mínimo equiparan la actual transformación tecnocultural que vive nuestra sociedad con el descubrimiento de la imprenta en el siglo XV. La gran diferencia se encuentra en que los efectos de la imprenta al principio solo fueron experimentados por las élites intelectuales y tardaron al menos 4 siglos en llegar a las capas más profundas de la sociedad. Y en el caso de las tecnologías digitales, el impacto y la repercusión y el alcance ha sido en muy poco tiempo, en 1 o 2 generaciones. En este contexto, las obras de Eric Havelock, Marshall McLuhan y Walter Ohn, y la de otros ecólogos de los medios, se convierten en lectura obligatoria en el siglo XXI para los investigadores interesados en las nuevas formas que asume la comunicación digital interactiva. Y es que en un entorno marcado por la consolidación de las redes globales de información, los procesos de convergencia cultural, la emergencia de las nuevas especies mediáticas y la erupción de un paradigma de la comunicación que es de muchos a muchos, que rompe el modelo tradicional, pues en todo este contexto las reflexiones de la ecología de los medios se presentan como una referencia casi indispensable a la hora de comprender estos procesos mediáticos digitalizados. Releer a McLuhan, redescubrir los análisis de Postman, recuperar las agudas reflexiones de Ohn. Todo esto es lo que cabe hacer hoy en día si queremos entender los medios actuales y cómo nos influyen. Havelock puede abrirnos nuevas claves interpretativas para comprender la configuración que está adoptando el ecosistema mediático en el siglo XXI. Y es que en la segunda década del siglo XXI y también en la tercera, la ecología de los medios se ha ido apuntalando como marco teórico innovador y útil para los estudios de los procesos mediáticos de comunicación. Scolari indica también algunas limitaciones que tiene la ecología de los medios. Por ejemplo, la presión de otros campos científicos, de corte más sociológico, psicológico, económico o histórico. Sus presiones son muy fuertes y tienden a frenar la aparición de nuevas especies teóricas. Otro aspecto a mejorar, la ecología de los medios tiene algunas tareas pendientes si aspira a estar junto a los grandes paradigmas de la historia de la comunicación. ¿Cuáles son esas tareas pendientes? El pecado original de que tanto McLuhan como Postman, aunque fueron lúcidos analistas de la sociedad de su tiempo, segunda mitad del siglo XX, de la sociedad contemporánea de su época y también de otras sociedades como la del siglo XIX, pues no nos han legado un corpus textual, un cuerpo de textos altamente formalizado desde el cual continuar la construcción epistemológica de la disciplina. No en vano, los propios colegas de McLuhan, como os he dicho antes, le reclamaban cientificidad. Esto es, la ecología de los medios debería afirmar sus contenidos de forma rigurosa. ¿Cómo?
afinando su diccionario teórico, avanzando en aspectos metodológicos y comenzando a definir un conjunto de interlocutores válidos. Y es que hasta ahora es 2015, los ecólogos de los medios han hecho un esfuerzo muy grande por reconstruir, sí, una tradición e incorporar a ella a otros pensadores pues tan dispares como Karl Marx, Sigmund Freud, Georg Simmel, Erwin Goffman, Jürgen Habermas, que no fueron, Jürgen Habermas todavía está vivo en octubre de 2022, pero ninguno de estos fueron ecólogos de los medios estrictamente hablando. Otro punto a mejorar por respecto a las cuestiones metodológicas, porque aquí cada maestrillo tiene su librillo, y hay tantos métodos como ecólogos de los medios. Criterios, hay muchos. La economía política de Innis, la tétrada interpretativa de McLuhan, la reflexión humanista de Postman. Tampoco sirve de decir como excusa, no, es que la ecología de los medios es una disciplina transdisciplinar. Como es tan disciplinar, pues es también transmetodológica. No, eso es una excusa para evitar el debate serio en torno a qué metodología utilizamos en ecología de los medios. Así pues, la definición, nos dice Scolari, de un conjunto de herramientas metodológicas propias es otra de las tareas pendientes de la ecología de los medios. La ecología de los medios, nos dice Scolari, si quiere consolidarse como disciplina científica seria, debería establecer mecanismos de exclusión discursiva y marcar límites. ¿Por qué? Porque ni todo es ecología de los medios, ni todos son ecólogos de los medios. Pues habrá que saber qué hace de un investigador que sea ecólogo de los medios. Que hace una teoría que sea perteneciente a la ecología de los medios. Nos dice Scolari que si nos parece fascinante asistir a la emergencia de nuevos medios, como Wikipedia, YouTube, eso es Twitter, lo decía en 2015, ahora en 2022 diríamos TikTok, pues también es apasionante, nos dice Scolari, vivir la emergencia de una nueva disciplina científica, la ecología de los medios. Bueno, lo que pasa es que Scolari nos recuerda que algunos medios se han extinguido, como el telégrafo o el Wallman. Entonces no lo dice Scolari, pero a ver si la ecología de los medios también va a ser una disciplina que va a extinguirse. Ya hemos dicho que una de las figuras más, precisamente mediáticas, de la ecología de los medios es Marshall McLuhan. Y para conocer mejor su pensamiento, siempre, de cualquier investigador libresco, vamos a ver sus libros o artículos especializados. Pues aquí, como el investigador es peculiar, también la fuente de acceso es peculiar, porque la mejor manera de acercarse a Marshall McLuhan, a sus ideas, a su pensamiento, es la larga e interesante entrevista que le hicieron en la revista Playboy en marzo de 1969, donde en dicha entrevista demostró ser un enorme comunicador. No solo ya había demostrado a manera escrita con eslóganes, metáforas, etc., sino comunicador en el sentido de saber hablar ante un micrófono. McLuhan hipnotizaba a sus lectores escribiendo y a sus escuchantes presencialmente y a través de los medios. Quien hizo la entrevista fue el periodista Eric Norden, quien le presentó como el sumo sacerdote de la cultura pop y metafísico de los medios, quien pasó de ser un desconocido en 1962 a ya una estrella rockstar de la intelectualidad a partir de 1962. En 1961 solo le conocían los pocos estudiantes que tenía en la Universidad de Toronto y una camarilla de intelectuales que le seguían. Y a partir de 1962, 1964, a partir de la publicación de 62, la galaxia Gutenberg, pues ya se hizo famoso con sus geniales teorías sobre los efectos de los medios en las personas. En la entrevista, McLuhan reconoció que lo que hace él son exploraciones. ¿Exploraciones de qué? ¿O con qué fin? Exploraciones con el propósito pragmático de entender nuestro entorno tecnológico y sus consecuencias psíquicas y sociales, constituyendo sus libros el proceso más que el resultado, más que el fruto del descubrimiento. Su propósito es cartografiar nuestro entorno, su entorno en su época, más que trazar viejos puntos de referencia. Se considera a sí mismo un generalista, no un especialista. Alguien que adquiere una visión de conjunto, en su caso de los medios, para descubrir sus líneas de fuerza, sus principios de funcionamiento. Así llega al siguiente, no resultado, porque es que él no llega al resultado, él lo que hace trazos de su tiempo, así llega al trazo de que todos los medios
pero todos los medios, desde el alfabeto fonético hasta el ordenador, que era el último de su tiempo, todos los medios son extensiones del ser humano. Pero son extensiones del ser humano que por un lado transforman su entorno y por otro lado transforman al propio ser humano. El problema, nos dice McLuhan, es que el ser humano solo es consciente del entorno que le precede. Tiene una visión de retrovisor. Es como el conductor. Lo que pasa es que el conductor, por ejemplo, la metáfora aquí, McLuhan no sé si es buena, porque nos dice que vemos los medios como una mirada con el retrovisor, que vemos lo que hay detrás. Intentamos pensar lo actual con medios del pasado. Aquí la metáfora no es buena porque el conductor solo ocasionalmente mira al retrovisor. El conductor normalmente mira de frente, de vez en cuando, de forma lateral, al retrovisor. Bueno, la metáfora no es buena, pero se entiende que miramos con las ideas y los medios del pasado. Así el presente siempre es invisible porque es ambiental. El presente nos rodea, los medios nos rodean como el ambiente, constituyen nuestro ambiente, se meten dentro de nosotros y saturan todo nuestro campo de atención, pero de forma aplastante. En tiempos pasados los efectos de los medios eran similares, también se experimentaban quizá mirando atrás. Lo que pasa es que esa experimentación era de forma más gradual. El problema es que en la era electrónica de la comunicación instantánea, la supervivencia radica en comprender la naturaleza de nuestro nuevo entorno. Esto lo está diciendo en marzo de 1969. Porque a diferencia de cambios de entornos anteriores, los medios electrónicos suponen una transformación total y casi instantánea de la cultura, de los valores y de las actitudes, lo que genera, nos dice McLuhan, mucho dolor y una pérdida de la identidad. McLuhan no se muestra especialmente entusiasmado contra estos cambios radicales, no es que sea un súper optimista, es simplemente un realista. Él no se considera a sí mismo un revolucionario, ni un profeta. Es que él reconoce que más bien prefiere, por su carácter, un entorno estable en el que no hayan cambios, todo a escala humana. O sea, que él reconoce que él no goza contemplando estos efectos traumáticos que los medios provocan en los seres humanos. Aunque él, como goza intelectualmente, lo que a él le satisface es entender sus métodos operativos. Los medios eléctricos, decía McLuhan en 1969, están revolucionando el mundo occidental, como el este se está adaptando al mundo occidental. Y aunque la sociedad que finalmente salga, nos dice en 1969, sea mejor, quizá, que la actual del año 69, aunque eso sea verdad, el proceso del cambio, decía McLuhan, está siendo agonizante. Ante esto, ¿qué puedes hacer? Una actitud es el desapego, pero McLuhan dice que el desapego tampoco te creas que es una estrategia adecuada de salvación. El desapego tan solo es una estrategia de supervivencia. Así pues, el deber existencial, vital, intelectual, moral, que se impone McLuhan ante sus estudiantes, al menos, y ante el mundo, es excavar a su manera hacia una comprensión de los medios de comunicación, hacia una comprensión de los contenidos del mundo, de sus líneas de fuerza y de sus líneas de influencia y determinación en el ser humano, por tal de entender cómo y por qué está metamorfoseando el ser humano, se está convirtiendo en otra cosa. Nos dice McLuhan que hay justificación tanto para el optimismo como para el pesimismo. A nosotros nos gusta como McLuhan se etiqueta a sí mismo como un analista de la cultura post-alfabetizada. Y eso lo hizo con la Galaxia Gutenberg, Génesis del Homo Typographics, 1962, Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, 1964, El medio es el mensaje, un inventario de los efectos, de 1967, Guerra y paz en la aldea global, de 1968, Contraexplosión, de 1969. Nos vamos a Neil Postman. Por su parte, en un artículo que sale en este libro de Neil Postman, el artículo es El humanismo de la ecología de los medios, Postman reconoce que una metáfora biológica es lo que guiaba, es decir, nos ayuda a persuadir, es lo que guiaba su primera consideración sobre los medios. ¿Y qué entendía por medio? Bueno, por medio entendía una tecnología dentro de la cual crece una cultura. Nosotros proyectaríamos esta definición de medio y diríamos otra, medio como tecnología dentro de la cual crecen discursos.
Postman quería que la gente fuese consciente de que los seres humanos viven en dos tipos de ambientes, el ambiente natural y el ambiente mediático. Y el ambiente mediático está atravesado por el lenguaje, los símbolos, las imágenes, los hologramas, y todo esto nos influye. Todo esto nos hace ser lo que somos. Postman, tras hacerse preguntas pertinentes e interesantes, llega al resultado de que los nuevos medios nos han transformado en unos junkies de la información. Y como las nuevas tecnologías suscitan preguntas sobre si desarrollan los medios el pensamiento racional, sobre si los medios contribuyen al desarrollo de los procesos democráticos, sobre si los medios dan acceso a la información significativa. Entonces, Postman considera que la ecología de los medios es, con todas las de la ley, una de las ramas de las humanidades. Una rama de las humanidades. Y nosotros aportaríamos que, por eso mismo, por todas esas preguntas y la manera de responder, podemos ubicar la ecología de los medios en el conjunto de la retórica como ciencia del discurso. La retórica haciendo discursos está ubicada dentro de las humanidades. Una repercusión de esta concepción humanística de Postman, de la ecología de los medios, es el parecer de Tom Gencarelli, de que los fundamentos teóricos de la ecología de los medios constituyen y arguyen la defensa más temprana de la educación de los medios como parte de la educación cívica. Nos vamos ahora a los discípulos de los padres fundadores de la ecología de los medios, como Lance Stray, quien defiende a la ecología de los medios como el estudio de los medios como medios. Es decir, lo que le interesa es la estructura, la naturaleza de la tecnología. Lo que de forma explícita no le interesa son las intenciones. Entonces nosotros comentamos que con esta actitud anti-intencionalista también tiene una posición anti-subjetual, contraria a tener en cuenta el papel del sujeto en cualquier proceso discursivo, olvidándose de que la tecnología la tiene que hacer alguien, no es que la tecnología se hace sola a sí misma. La tecnología es diseñada, es construida por ciertos sujetos operatorios con ciertas intenciones, y la tecnología de la comunicación es usada por ciertos sujetos operatorios también con ciertas intenciones, y a veces intenciones distintas, aunque pueda haber un fondo común, intencional. Una repercusión de las innovaciones tecnológicas, nos comenta Strait, es que es la comunicación y no la economía lo que más nos influye en la vida social. Por eso hay que estudiar los medios de comunicación, pero nos recuerda entendiéndolos como ambientes. Nosotros cambiaríamos esta afirmación por la siguiente pregunta. ¿Son los discursos lo que más influye en la sociedad? ¿Y cómo cambian o evolucionan los medios? Pues para eso tenemos la aportación de Paul Levinson, quien lo tiene muy claro. Sobrevive el más apto. El medio más apto es el que sobrevive. ¿Vale? Muy bien. Esa es tu tesis. Razónala, justifícala. ¿Cuáles son los medios más aptos entonces? Delimítalo. Pues Levinson lo hace. Los medios más aptos son los que más y mejor se aproximan a algún patrón de comunicación pretecnológico, los que son más precisos, los que logran una afinidad cercana que sea una ganancia neta, por encima de las afinidades conseguidas por medios anteriores o simultáneos. Aquellos medios que proporcionen una extensión a través del tiempo y el espacio que los medios posteriores no sean capaces de mantener. Y aquellos medios que se aproximen al ambiente pretecnológico en conjunto a la vez que convergen varios medios entre sí. ¿Qué provoca la presión en una especie? ¿Cuál es el papel de las infecciones virales? ¿Qué papel juegan los beneficios, los perjuicios de las adaptaciones? También tiene en cuenta el análisis figura a fondo. Bueno, pues bien, la ecología de los medios, con preguntas de este estilo, puede actualizar la ecología biológica. La ecología de los medios puede actualizar la ecología biológica. Y viceversa. Los campos naturalistas que estudian la evolución y la emergencia pueden ayudar, pueden ponerse en comunicación con la ecología de los medios. Este es el tipo de cosas, decimos nosotros, que le interesa mucho la teoría del conocimiento, estudiar estas confluencias entre distintas áreas a la hora de estudiar los procesos. Se pueden ayudar unas áreas de conocimiento a otras. No va cada una por su cuenta, a su manera. Y hablando de esta confluencia metodológica y cognitiva entre distintas áreas de conocimiento que pueden confluir en métodos, en saberes, en procedimientos, se pueden ayudar mutuamente, pues para
Inderek y Bruce, la evolución de los medios se puede abordar también desde la óptica de la semiótica de la cultura, en el sentido de que cambios en la organización social darían lugar a constelaciones de formas mediáticas, incluyendo sus plataformas tecnológicas. Es decir, desde la perspectiva de la semiótica de las culturas, las ecologías de medios, aquí en plural, distintas ecologías de medios, de distintos medios, las ecologías de medios específicas, cada ecología específica de un medio, pues deben estudiar sobre todo el poder social dentro de esas dinámicas dialógicas, dinámicas de intercomunicación, interacción entre los distintos sujetos operatorios. Pues entre esas dinámicas hay política, hay fuerza de poder social, y eso es lo que cabe estudiar, el poder social dentro de dinámicas dialógicas que a veces son complejas. Para Denis Renault, la ecología de los medios lo que debe estudiar es la movilidad, el aspecto audiovisual, porque en la segunda década del siglo XXI, y añadimos nosotros, sobre todo en la tercera década del siglo XXI, los ciudadanos viven con un móvil insertado en sus manos, en su bolsillo, y no paren de interactuar a través del móvil y con el móvil. Entonces, para Renault lo que hay que estudiar es la movilidad de la producción audiovisual. Es que los ciudadanos se desplazan por ambientes líquidos. Y además todo esto en un universo de infosicación. Recibimos muchas informaciones, pero con un porcentaje muy alto de intoxicaciones. Y encima añadimos nosotros con un componente adictivo. Todo esto en un contexto donde el teléfono móvil, el teléfono celular, es nuestro compañero, es nuestro acompañante, es nuestro testigo y es nuestro testimonio. Refleja toda nuestra vida. Toda nuestra vida está en el móvil. Preguntamos, ¿solo podemos vivir a través del móvil? ¿No vivimos sin los móviles? O claro que vivimos sin los móviles, pero ¿no es interesante lo que vivimos fuera del móvil? ¿No se puede registrar y difundir a los demás a través del móvil? Ese tipo de vida no es interesante, ¿no? Entonces, claro, Renault lo que hace es darle la vuelta a McLuhan. McLuhan decía que el medio es el mensaje, pues Renault lo que nos dice es que los mensajes son los medios. Bueno, y es tanta la importancia de la actividad operatoria de los ciudadanos con los móviles, que mandan mensajes de sí mismos, que al final lo que Renault va a acabar diciendo es que nosotros mismos somos los mensajes y somos los medios, las dos cosas. Claro, todo esto lo puede decir porque nuestra existencia ahora mismo es una existencia audiovisual, donde el componente de los mensajes audiovisuales, los vídeos, los memes, las fotografías con texto, los audios de voz, todo eso constituye un espacio muy importante en la construcción mediática social. Así pues, ahora, cuando se publicó este libro en 2015 o pensado en 2014, pues ahora podemos decir también nosotros en octubre de 2022, con Renault, que los consumidores mediáticos se han convertido en otra cosa, se han convertido en prosumidores. Esta palabra ya no asusta, prosumidores. Creo que fue en 2021 cuando se realizó en España un congreso sobre los prosumidores. ¿Quiénes son los prosumidores? Pues todos los ciudadanos que somos a la vez consumidores, pero también productores, consumidores de información y difusores de información que hemos producido. Sujetos que producen sus propios contenidos a través de sus propios dispositivos. Dispositivos que antes, me parece ya hace mucho tiempo, los teléfonos se habían construido simplemente para hablar. Y ya era bastante. Y suficiente en aquel momento. Por eso Renault se pregunta, ¿no será mejor decir que ahora, en 2015 y también en 2022, esta nueva ecología mediática, o sea, este nuevo ecosistema, este nuevo ambiente mediático, pues no será mejor decir nosotros somos los mensajes y los medios? Ya todo esto de la producción audiovisual nos puede acercar al componente, no sé si artístico, porque ya implicaría el concepto obra de arte, que es un concepto complejo, pero al menos al concepto estético, al fenómeno de lo estético, al fenómeno de la sensación, de lo sensorial. La estética tiene que ver con lo sensorial. Bueno, es difícil algo solo sensorial que no sea también conceptual, pero bueno, vamos a emplear la palabra estética. Bueno, pues en este sentido, por su parte, Sergio Roncayo y Diego Mazorra se preguntan por la estética como control contraambiental.
control de cierto ambiente y control contra el ambiente a través de la producción audiovisual en las redes sociales. En el sentido de que las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, son ellas mismas expresión material de las nuevas formas de producción. Una capacidad de sentir la imagen predomina sobre el discurso público. Esto es discutible porque, claro, evidentemente en Instagram sí que ahí el predominio de la imagen es total. Instagram es subir fotografías, puedes acompañar con un texto, pero lo predominante es lo visual de la imagen, ¿de acuerdo? Pero en Facebook ocurre lo mismo, que lo predominante es lo visual. Bueno, el texto podrá tener un aspecto visual, pero lo que se sube en Facebook son contenidos textuales. Sí, dichos contenidos textuales pueden ir acompañados de una fotografía y a lo mejor, si no van acompañados de una fotografía, no tienen tanta popularidad. La imagen puede ser un reclamo para que te lean, pero el objetivo principal del usuario, del prosumidor en Facebook, es difundir cierto contenido. ¿Que para eso necesita la imagen? Bueno, será un complemento. Lo mismo en Twitter, necesitarás imagen a lo mejor para que tu tweet sea más popular, atrape la atención, pero si Twitter a veces, desgraciadamente, es una lucha no ya ideológica, sino un intercambio de insultos, los insultos en Twitter no se intercambian con fotografías, a veces se intercambian con memes, pues se intercambia con textos. En Twitter lo que intercambiamos son textos. ¿Que los textos acompañados de fotografías tienen más éxito que los textos sin fotografía? Eso es otra cuestión, pero eso no quiere decir que la imagen sea predominante. De las tres, solamente es predominante en Instagram. Bueno, estos autores lo que nos dicen, porque es predominante la imagen sobre el discurso público en las redes sociales, nos dicen porque en ellas hablamos en imágenes y hablamos en metáforas de imágenes. Así, para ellos, y ya para cualquiera, las antiguas, cuando dicen antiguas se refieren al siglo XX, las antiguas fotografía y videoarte, pues han sido reemplazados por otras técnicas de difusión. Han sido reemplazados por los selfies, las autofotografías y por los vídeos, especialmente los vídeos de YouTube. Entonces se preguntan Sergio Roncayo y Diego Mazorra si existe un nuevo tipo de artista en Facebook, Twitter, Instagram. Si existe un nuevo tipo de artista que resignifique, le dé otro significado a las imágenes o a los mecanismos de trabajar con las imágenes, con la fotografía y con el videoarte del siglo XX, si existe un mecanismo de resignificar esas imágenes a través de las nuevas redes sociales, a través de selfies y a través de vídeos de YouTube, transformando el lenguaje de las imágenes del pasado en unos códigos de un sistema operativo social. Y cerramos ya esta invitación a explorar este área de conocimiento de la ecología de los medios, que surgió con aportaciones como la de Lewis Mumford de establecer un paralelismo entre lo orgánico y lo técnico. De ahí surgió la invitación a pensar lo técnico a través de lo orgánico. Y en los años 60 del siglo XX emergió un enfoque nuevo en las ciencias biológicas, en las ciencias de la naturaleza, llamada ecología. Pues entonces se pensó, vayamos a extrapolar mecanismos de investigación, incluso hasta terminología de la ecología, hacia el estudio de la técnica, y en concreto de las técnicas de comunicación, ya tecnologías de la comunicación. En un principio esto empezó como metáfora y se pensó los medios llamados de comunicación como si fuesen sistemas o como si fuesen especies. En un principio una idea fuerte era tratar la importancia que tienen los medios, y así se decía, bajo la terminología de Marshall McLuhan, de que el medio es el mensaje. Hubo varios recorridos, finalmente se ha utilizado todo este aparato de exploración a las tecnologías digitales del siglo XXI y entonces se ha llegado a la tesis contraria de que el mensaje es el medio. Incluso se puede extrapolar todavía más si introducimos el aspecto antropológico de que nosotros, cada uno de nosotros, somos el mensaje y somos el medio. ¿Quiere esto decir una evolución también dentro del seno de la ecología de los medios? La ecología de los medios podría ser una disciplina ella misma también que evoluciona, y si evoluciona puede crecer, expandirse y algún día morir académicamente. Bueno, es una cuestión que a nosotros no nos corresponde, pero tiene que ver, nos preguntamos, ¿con contradicciones internas dentro de la ecología de los medios?
más bien tiene que ver con ciertas características internas de la ecología de los medios, como son la falta de unidad metodológica, la falta de unidad conceptual, la falta de unidad terminológica. Estamos en octubre de 2022, evidentemente cada cual que practique, desarrolle, ejercite, cultive la ecología de los medios como quiera. Nosotros tan solo señalamos que pareciera que la ecología de los medios adolece de una falta de rigor conceptual y una falta de rigor metodológico. Pareciera que cada maestrillo tiene su librillo metodológico y terminológico. De ahí que desde la modestia intelectual nosotros recomendamos a quien quiera desarrollar la ecología de los medios que se abra, ya que hay tanta pluralidad metodológica, que se abra porque puede aprender la concepción analítica de la filosofía y así aprenderá rigor terminológico, rigor conceptual, coherencia argumentativa y también de la concepción materialista filosófica. Nos estamos refiriendo a la Escuela de Filosofía de Oviedo a partir de la filosofía de Gustavo Bueno y su teoría del cierre categorial. Porque sospechamos nosotros que una de las carencias de la ecología de los medios es que si quiere posicionarse como ciencia, tendrá que justificarlo y tendrá que estudiar sus procedimientos si es que llegan a ser científicos plenamente. En el sentido de que no nos queda a nosotros claro que hayan desarrollado una serie de términos, relaciones, operaciones que permitan acotar un campo de la realidad, en este caso los medios mal llamados de comunicación, y que hayan podido cerrar, que no clausurar, ese campo de la realidad. Cerrarlo categorialmente, que tengan suficiente aparato conceptual para podernos explicar dicho campo fenoménico. Por eso, si se acepta nuestra sugerencia, recomendamos a los actuales ecólogos de los medios 2022 y futuros de 2023 en adelante que completen su formación con adiestramiento en la concepción analítica de la filosofía, que les va a ir muy bien en el plano formal, y adiestramiento en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que le va a ir muy bien en el plano de contenido y también en el plano formal. Sin olvidarnos que esta cuestión de la ecología de los medios también es muy interesante desde un prisma epistemológico, para darse cuenta que en teoría del conocimiento un factor muy interesante es percatarse de que las áreas de conocimiento no son estancos separados, que exploran la realidad con sus propias metodologías, pero en intersección con otras metodologías, al punto que a veces salen fusiones o salen criaturas metodológicas nuevas que son una fusión, una mezcla, un mestizaje entre distintas áreas de conocimiento. En este caso, la ecología de los medios, que emergió como confluencia de cierta perspectiva en ecología y cierta perspectiva en teoría de la comunicación. Adentrémonos, pues, en una ecología analítica y materialista de los medios discursivos.